las obras de la fe, las obras de la fe. Esa es la temática para el día de hoy. Quisiera comenzar con Romanos 10, versículos del 6 al 9. Romanos 10, versículos del 6 al 9 dice así. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y quisiéramos concentrarnos con la última declaración que aparece ahí en el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí hay dos cosas bien interesantes que se vinculan con la salvación. La confesión con la boca y creer en el corazón. Y son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en consideración. Miren qué interesante, no dice solamente confesar con nuestra boca al Señor Jesús, porque confesar con la boca al Señor Jesús lo puede hacer cualquiera, sino que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué ocurre primero? ¿Cuál es fuente y cuál es canal? ¿Creer en el corazón o confesar con la boca? ¿Qué ocurre primero? ¿Acaso no de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Acaso no se supone que se confiese conforme a lo que se tiene en el corazón? Sin embargo, muchas veces el ser humano ha pretendido confesar con la boca, decir que es, decir que hace, decir que cree o que acepta algo, cuando ese algo que dice creer o aceptar realmente no está en el corazón, no ha sido guardado o atesorado en el corazón. Pero cuando se cree de corazón, cuando se cree en el corazón, cuando por fe se guarda algún conocimiento en el corazón, la confesión de labios o la confesión por medio de nuestra boca viene siendo la expresión de eso que se tiene internamente. Cualquier otra confesión, aunque suene parecido, aunque suene similar, pero no viene siendo por algo que se tiene guardado en el corazón, que se tiene atesorado en el corazón, que se cree en el corazón, es una confesión vana y corresponde a ese tipo de confesión que Jesús dijo, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Viene siendo una confesión vana, viene siendo una confesión falsa, viene siendo una mentira. Y, y hoy vamos a estar considerando la fe y las obras eh, en su justa perspectiva. ¿Cuál viene primero? ¿Cuál viene después? ¿Cuál es el resultado de cuál? ¿Cuál es el producto de cuál? Muchas veces se nos enseña que la fe y las obras tienen que ir de la mano. Muchas veces se nos dice que tenemos que tener fe, pero también tenemos que ir obrando al lado y entonces nosotros estamos siempre tratando de hacer una, un balance entre la fe y las obras, pero la palabra de Dios no nos pide esto. Si vemos aquí, Pablo está diciendo claramente que si se confiesa con la boca y se cree en el corazón, será salvo. La salvación es el resultado de creer en el corazón y que esa creencia que se tiene en el corazón dé fruto, se exprese, se exprese. Pero esa expresión es solamente una expresión de lo que realmente se cree en el corazón. Miren esta otra declaración que aparece aquí en Hechos capítulo 16, versos 30 y 31, y esto específicamente en cuanto al carcelero que estaba a punto de quitarse la vida cuando se dio cuenta que todos los presos
habían sido liberados o que el terremoto había abierto, ¿verdad? Y Dios había abierto todas las celdas, pero, ¿verdad? Pablo le dijo, mira, no te hagas daño, que estamos aquí. Y ante este gran milagro, nos dice que ocurrió lo siguiente. Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Notemos de nuevo, el énfasis es en creer, el énfasis es en la fe. Creer es el verbo de la fe. Por ejemplo, fe es pistis y creer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fe es pistis y creer es pisteuo, que es la forma verbal de pistis, o pistis es la forma sustantiva del verbo pisteuo. De nuevo, Pablo dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, la única obra que se le requiere al ser humano para ser salvo es creer. Y muchos dirán, pero eso está incompleto porque también hay que obrar. Pero este no es el testimonio de las Escrituras. Este no es el testimonio de las Escrituras y aunque suene un poco fuerte de repente, ya mismo vamos a ir resolviendo. Miren cómo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no es salvo por obras, el hombre es salvo por medio de la fe, por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si confesare el nombre del Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Otro énfasis y más categórico lo podemos encontrar en Romanos 3:28, que nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que el hombre es justificado, es decir, el hombre es hecho justo por medio de la fe sin las obras de la ley. Es más categórico. El hombre es hecho justo por la fe, no por las obras de la ley. Y luego dice, más categóricamente, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por medio de la fe, sin las obras de la ley. No son las obras de la ley lo que hacen al hombre justo. No es la fe y las obras de la ley lo que hacen al hombre justo. Lo que hace al hombre justo es la fe. Ahora, miren cómo dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué leo este versículo? Pablo declara abiertamente que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice que lo único que hace salvo al hombre es creer en el Señor Jesucristo. También se nos dice que somos salvos por la fe y no por obras para que nadie se gloríe. También dice que seremos salvos si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y creemos de todo corazón. Pero en Tito 3:8 insta a que nos ocupemos en las buenas obras, pero no lo presenta como un medio de salvación. Miren qué interesante. Dice que a los que creen en Dios, que procuren ocuparse en buenas obras. Se pueden ocupar en buenas obras, se pueden realizar buenas obras si no se cree en Dios, si no se cree si no se le cree a Dios, si no se recibe su palabra como verdadera siempre, si no se vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se puede el hombre ocupar en buenas obras? Miren lo que nos presenta Juan 6, 28 y 29. Una pregunta similar, aunque no igual, a la del carcelero.
En Juan 6, 28 y 29 dice, entonces le dijeron, esto fue a Jesús, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren cómo dijeron, ellos preguntaron qué debemos hacer para realizar las obras de Dios. Ellos reconocen que ellos no pueden hacer las obras de Dios, pero ellos quieren hacer las obras de Dios. Entonces dicen, ¿qué debo hacer para hacer? Yo quiero hacer las obras de Dios, yo quiero realizar las obras de Dios, ¿qué debo hacer para hacerlas? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis. Lo único que Dios pide que el hombre haga es creer. Y de hecho Jesús está diciendo, porque al responder de esta forma a la pregunta de ellos, Jesús les está diciendo, si crees en el que Dios envió, es decir, en Jesucristo, vas a poder realizar las obras de Dios. O sea, las obras de Dios se van a manifestar en tu vida, es lo que Él está diciendo. Ahora, la obra de Dios, esto es obra de Dios. Acabamos de leer hace unos momentos que se nos presenta que la fe es un don de Dios. Dios es quien lo da. Esto no le es natural al hombre. La fe es un don de Dios. Y somos salvos por la fe. Dice, y esto no de vosotros, es decir, esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios y no es por obras. Los judíos le dicen a Jesús que debemos hacer para obrar las obras de Dios, para realizar las obras de Dios. Jesús le dice, esta es la obra de Dios. Es obra de Dios que creáis en en, el- en quien Él ha enviado. Ahora Jesús a la vez está diciendo, cuando tú crees en el que Dios ha enviado, vas a poder manifestar las obras de Dios o se van a manifestar las obras de Dios en tu vida. Las obras de Dios no se pueden manifestar en tu vida ni en la mía si no creemos en aquel a quien Dios ha enviado. Si no recibimos la palabra, ¿qué Dios envió? Envió al verbo, envió a la palabra, envió a Jesucristo, envió la revelación perfecta de quién es Dios, envió a su propio pensamiento hecho audible al hombre. Así vemos cómo para realizar las obras de Dios o para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, tenemos que creer primero. Pero ese creer es un don de Dios, ni siquiera procede de nosotros mismos. Pero esto es una promesa. El que se nos diga cree en el Señor Jesucristo, por ejemplo, y serás salvo tú y tu casa. Solamente cree. Tu fe te ha salvado. Tantas veces que Cristo le dijo a las personas que quedaron sanas y perdonados de sus pecados, tu fe te ha salvado. Son evidencias de que lo único que el hombre necesita para ser salvo es fe. Pero el hombre mirándose a sí mismo dice, pero es que yo no tengo suficiente fe, mi fe es débil, ayuda a mi incredulidad. El que se nos diga que creamos para ser salvos es una promesa de que en ese mismo momento la fe, que es un don de Dios, te está siendo dada, no está siendo dada para que podamos creer. La perfecta fe que proviene de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Que nos da Jesús, esa fe de Jesús, esa perfecta fe que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, está siendo dada, está siendo provista por aquel que nos insta a creer, aquel que nos dice si solamente crees, porque es un don de Dios. Y si se nos llama a creer es porque el don está siendo provisto, ya fue provisto, ya te es dado. La palabra está cerca. Y la fe para creerla y recibirla y atesorarla te está siendo dada, no está siendo dada. Así que no podemos tener excusa, decir pues es que no tengo suficiente fe para poder creer eso. Pues el primer problema es que no creemos que la fe nos está siendo dada. La fe de Jesús nos es dada como un don gratuito para que entonces podamos apropiarnos
de esas promesas y de esa palabra que Dios nos está dando. Y sí, es de fe en fe, es de una pequeña medida de fe que todo hombre tiene, este, pero con esa pequeña medida de fe que le es dado a todos, nosotros podemos elegir creer que recibimos la perfecta fe de Jesús, que se ha de apropiar de la justicia de Dios y de todas las promesas de Dios. Miren qué interesante lo que nos dice Santiago 2:22. Dice, ¿no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? La fe es perfeccionada por las obras, es completada, es hecha completa por medio de las obras. ¿Pero qué obras? ¿Las mías? No, son las obras de la fe. Dice, ¿no ves que la fe actuó con sus obras? Es la fe la que actúa. La fe tiene unas obras. Yo no, mis obras no me pueden salvar. Mis obras no me salvan, no me justifican. Las únicas obras que se manifiestan cuando se tiene fe son las obras de la fe, no mis propias obras. Son obras conforme a esa fe que se tiene. Por eso, cuando está hablando Santiago acerca de Abraham, dice, ¿no ves que la fe actuó con sus obras? Fue la fe lo que actuó en Abraham. No dice que Abraham actuó juntamente con la fe. Dice que la fe actuó con sus obras. Las obras proceden de la fe. Las obras están sujetas a la fe. Las obras son de la fe, porque dice que son sus obras, es decir, las obras de la fe. La fe obra y una fe que no obra es una fe muerta, es una fe inexistente. Se puede profesar tener fe, se puede supuestamente confesar, pero si el fruto que produce son obras muertas, no es conforme a la justicia de Dios, no es conforme al fruto del Espíritu, se hace nula la fe, es decir, realmente manifiesta que no existe fe, que esa fe está muerta y lo que está muerto es inexistente, es decir, aquello que se dice tener realmente no se tiene. Ahora quisiera que consideráramos un punto aquí. En Isaías 51, versículos 6 y 7 leemos, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus injurias. Al final del versículo 6 dice lo siguiente, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. No perecer para siempre. Veamos el paralelismo. Mi salvación será para siempre, justicia no perecerá. Vemos cómo la salvación y la justicia son equiparados. Vemos como aquello que es para siempre y que no perece es la salvación y la justicia. En Salmo 40, que no lo vamos a leer ahora, también se describe la justicia de Dios como su salvación. Tremendo, ¿no? Ahora, aquí en el versículo 7 de Isaías 51, lo que continúa define la justicia de Dios como sus mandamientos. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Qué es la justicia? La ley del Señor. Aquellos que conocen la justicia es porque tienen la ley guardada en el corazón. Pueblo en cuyo corazón está mi ley.
Así que vemos que la justicia de Dios, las obras justas, ¿verdad? La justicia que se manifiesta en obras, en obras de justicia o en obras justas, es la ley de Dios guardada en el corazón. Y se nos dice en Mateo 6:33, un versículo muy conocido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Se nos insta a buscar la justicia de Dios. Pero ¿cómo es que se obtiene la justicia de Dios? Dice que todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo esa justicia, cómo esos mandamientos, cómo esa ley que es justicia queda grabada en el corazón? Nos dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, ¿verdad? Que es conforme a lo que yo leería en la ley, ¿verdad? Que está grabada en piedra o escrita en un libro o una lista de cosas que están fuera de mí, ¿verdad? Mi propia justicia es conforme a lo que yo leo, lo que yo interpreto y mis conceptos acerca de esa justicia, y yo esforzándome por obrar conforme a esa justicia. Esa sería mi propia justicia que es de la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia proviene de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Está manifestada en su ley. Pero se obtiene ¿cómo? Se obtiene por la fe, no por las obras. Las obras son el resultado de la fe que se apropia de esa justicia. Es decir, por la fe se recibe una justicia que es grabado en el corazón y entonces esto se manifiesta en obras justas. Pero no es mi justicia ya, es la justicia de Dios que fue grabada en el corazón. Así que cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es recibir los principios del reino de Dios, recibir su justicia por medio de la fe, y todas las demás cosas son añadidas, las obras son añadidas, porque cuando se tiene la justicia de Dios, todo lo demás, se tiene la vida de Dios y todo lo demás añadido, no solamente ¿verdad? Dentro del contexto de Mateo 6:33 que habla acerca de las provisiones materiales, ¿no? Y el cuidado del cuerpo y de la vida y el sustento, lo que has de vestir, lo que has de comer. Si nosotros tenemos la justicia de Dios por medio de la fe, es decir, si creemos, recibimos la justicia y esa justicia se ha de manifestar, todo lo demás es añadido por Dios, porque al recibir a Cristo, recibimos la vida de Dios. Cuando por fe recibimos a Jesús, recibimos la vida de Dios, y esta vida de Dios en el hombre trae al hombre lo que el hombre jamás podría producir por sí mismo. Por eso es que no hay contradicción en decir que todos los que creen deben procurar ocuparse en buenas obras, y a la vez decir que no somos salvos por las obras, no somos justificados por las obras, sino que somos justificados y salvos por la fe, porque por la fe se recibe la justicia que luego se manifiesta en obras. Pero esas obras no son producidas por el hombre, o no son para alcanzar justicia o para alcanzar salvación, sino que más bien son el resultado de haber sido justificados y santificados y salvos del pecado. Ser hecho justo por medio de la fe es ser transformado eh, en conformidad con la ley de Dios, es decir, tener un carácter conforme a la ley de Dios, tener la ley escrita en el corazón. Ser salvo por la fe, creyendo, implica ser salvo entonces de la injusticia y del pecado que naturalmente está en nuestro corazón, en nuestra carne, ¿no? Por eso que por fe es que somos salvos, no por obras, por fe, porque la fe trae la justicia de Dios que nos cambia, nos transforma, nos salva del pecado, y luego
eso se manifiesta en obra. Es decir, las obras de la fe son eh, el fruto, el producto de haber recibido por la fe la justicia de Dios. Romanos 3:31 dice, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Esto es un versículo clave dentro de nuestro estudio de hoy, ya estamos casi terminando. Nos dice una pregunta. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? O sea, luego de decir el 3:28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, Pablo aclara en el versículo 31, luego deshacemos la ley por la fe, es decir, la fe anula la ley, la fe invalida la ley, la fe quebranta la ley, la fe deshace la ley. Recordemos que la ley es la justicia de Dios. Dice, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. La fe establece la ley. ¿Dónde la establece? Deuteronomio 6:6 nos dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿Dónde la fe establece la ley? La establece en el corazón del hombre. Y estando en el corazón del hombre, no la anula, no la quebranta, no la deshace. Antes bien, la establece. Ahora, esto dicho de otra forma, en Romanos 3:31, luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, esto es bien categórico. La fe en ninguna manera deshace, quebranta, anula la ley. Quiere decir que siempre que se quebranta, se deshace y se anula la ley, no hay fe, porque la fe establece esa ley en el corazón, no la quebranta, no la deshace, no la anula. Así que si nosotros decimos, como nosotros hablamos acá en Puerto Rico, de la boca para afuera, que tenemos fe, pero nuestras acciones, lo que se ve, el producto, el fruto que se manifiesta en nuestra vida, deshace, anula, cancela, quebranta la ley de Dios, estamos realmente manifestando de que no hay fe, que nuestra fe es muerta, que nuestra fe es inexistente, que realmente no tenemos fe. Lo que decimos tener realmente no es fe, porque la fe nunca va a quebrantar la ley de Dios. La fe nunca va a llevar a un hombre, a una mujer, a cualquier ser humano a quebrantar la ley de Dios. Porque por la fe es que se recibe la justicia de Dios y sus mandamientos, su ley, son justicia. Romanos 3:27, varios versículos antes del 3:31, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es echada fuera. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando entendemos que las obras o sea, cuando entendemos que las obras no son mías, cuando entendemos que las únicas obras justas son las que proceden de la fe, y la fe siendo un don de Dios, que se apropia de la justicia de Dios también como un don, y que esta ley es escrita en el corazón y es establecida por medio de la fe en el corazón, y las obras de justicia que se manifiestan son las obras de la fe. No hay nada mío, porque la fe es de Dios, la justicia es de Dios, no puede haber jactancia, no puede haber jactancia. Y muchas personas citan Santiago para decir o enfatizar que el hombre, para ser salvo, sí tiene que obrar junto con la fe. Se ignora todo el contexto, se ignora, o sea, el contexto de lo que venimos hablando, el contexto general de la definición de lo que es la justificación por la fe, y se ignora la relación correcta que existe entre la fe y las obras. La fe siempre va a obrar, la fe viva siempre va a obrar, pero yo no tengo que obrar para ser salvo o justificarme, sino que porque fui salvo y fui justificado y recibí la justicia de Dios por la fe, esa justicia se manifiesta en mi vida. Y si no se manifiesta, entonces no he recibido la justicia de Dios por la fe. Tan sencillo como eso.
Santiago 2, 14 y 17 dice así, el 14 y el 17. Dice el 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por ventura, esta tal fe le podrá salvar. Dice, hermanos, ¿le aprovecha a alguno decir que tiene fe y no tiene las obras? Recordemos que el mismo Santiago nos dijo que la fe son que las obras son las obras de la fe y que la fe es lo que obra en el corazón humano. ¿Aprovecha, sirve de algo que alguien diga que tiene fe y no tenga obra? ¿Puede esa fe salvar al hombre? Ciertamente, una fe que no obra, una fe muerta, es una fe inexistente, una fe que se profesa, pero realmente no se tiene. Dice el 17, así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. Y si está muerta, como hemos hecho énfasis, es inexistente, no se tiene. Así que la fe que no obra o que no da fruto conforme a la justicia de Dios es una fe muerta. Por la fe se establece la ley en el corazón. Por la fe el Espíritu de Dios graba la ley en el corazón. Por la fe recibimos esa palabra que queda guardada y grabada en el corazón por el Espíritu de Dios. Y ahora lo que emana del corazón ya no es la vida del hombre, sino es la vida de Dios, la justicia de Dios, manifestado, ¿verdad? En, en la ley, o tal como se nos manifestó en la ley. Termino con este versículo, porque esto es para que reflexionemos, no para que estemos mirando a los demás. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Profesamos tener la fe, profesamos creer, pero realmente creemos. Dice que con los hechos se niega esa profesión. Por los hechos se niega esa profesión de conocer a Dios, de aceptar su palabra, de recibirla. Esto no es para que estemos mirando a los demás y decir, fulano, fulana, dice que cree, pero mira cómo actúa. No, esto es para que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Porque cada vez que nosotros actuamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestra justicia, que es trapo de inmundicia, manifestamos que no conocemos a Dios. Realmente estamos negando a Dios y su poder para transformar nuestra vida y salvarnos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única obra que el Señor Jesucristo nos ha pedido para ser salvo es creer. Y esto es don de Dios, esto es la obra de Dios. Dios lo hace en ti. Dios te da la fe para que tú creas y creyendo recibas su justicia. Y esa justicia se manifieste en tu vida. Seas librado de tu pecado, seas librado de tu injusticia que te paga con muerte. Así que las obras de la fe, las obras de la fe es la manifestación de la justicia de Dios en nuestra vida. La fe se apropia de esa justicia y esa justicia de Dios obra. La fe establece la ley en nuestro corazón. La fe nunca deshace la ley, nunca la quebranta, nunca peca. Todo lo que no es de fe es pecado y todo lo que es de fe es justicia. Que Dios nos ayude a creer, que Dios nos ayude a creer que tenemos la fe de Jesús que nos ha sido dada para recibir esa palabra que nos ha de limpiar, que nos ha de purificar, que nos ha de santificar, que por medio de la fe provista como don gratuito de parte de Dios para que nadie se jacte, podamos recibir cada una de sus palabras y éstas sean guardadas y atesoradas en el corazón y se puedan manifestar a los demás como se manifestó en la vida de Cristo, que decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón.
que así mismo puede hacer con cada uno de nosotros.